La rebelión es importante, desobedecer a los padres de uno, desobedecer las voces de autoridad y todo esto es una etapa de la adolescencia, todo esto es una etapa de la juventud, pero pienso que es una etapa necesaria, es necesario cuestionar las reglas que se nos dan sobre la vida, cuando nos intentan dictar de qué maneras uno tiene que vivir y cómo tiene que vivir determinadas situaciones o lo que tiene que hacer en estas planificaciones o en estos planes de vida que le dan a uno por consecuencia de crianza o de costumbres o de religión o lo que se cree que es correcto para uno. Entonces no es simplemente el hecho gratuito de llevar la contraria al padre de uno. Y cuando me refiero al padre de uno, me refiero a la madre de uno, me refiero a la persona que lo cría a uno, me refiero al líder de comunidad, me refiero al presidente de gobierno y me refiero a toda figura de autoridad. Ninguna figura de autoridad se puede seguir a rajatabla al 100%. Por ejemplo, en el caso de nuestros padres, habrá cosas, comentarios o consejos que por supuesto son valiosos y por supuesto vamos a aplicar en nuestra vida de una u otra manera. Pero a la vez hay cosas que no nos podemos basar enteramente en lo que nuestros padres nos digan o en lo que la figura de autoridad más cercana nos diga, porque eso nos limita el cuestionarnos. La rebeldía, el llevar la contraria, el contradecir, el ir en contracorriente es lo que nos permite hacer preguntas, es lo que nos permite descubrir otra verdad o varias verdades que pueden ser verdad al mismo tiempo. A la gente se le olvida mucho eso. De ahí vienen las divisiones, los extremismos, el odio, los discursos llenos de prejuicios y demás. Cuando uno no se cuestiona sus creencias, lo importante, y no es solo hablando de religión, no es solo hablando de principios de familia o algo por el estilo, es que lo que nosotros digamos, es lo que nosotros creamos, sea por convicción, sea porque debido a lo que preguntamos, descubrimos, leemos y escuchamos, lleguemos a la conclusión de que es lo correcto para llevar nuestras vidas. Entonces, por eso siento que es natural esa etapa de la adolescencia donde uno se revela, donde uno contradice, donde uno se pelea, se frustra, tiene rabia porque el mundo empieza a aparecer de distintas maneras a lo que le dijeron a uno siendo niño, a lo que lo intentaron convencer de que esto es así, y este es Dios, y esto está bien, y esto está mal. Y no es que uno necesite llevar la contraria o preguntarse cosas para terminar siendo ateo o para terminar siendo todo lo contrario necesariamente, pero es el hecho de llegar a las conclusiones por cuenta de uno, por cuenta propia, ¿verdad? Entonces de ahí, de ese cuestionamiento, viene la exploración del mundo, viene el permitir todo tipo de personas acercarse a uno, el permitirse preguntarse, el permitirse cuestionar, evaluar, confrontar, porque lo que uno puede pensar que está bien al momento de aplicarlo, o sea, tu padre te dice, tiene que hacer esto o esto, y el momento de la vida donde tenemos que aplicar las cosas que nos dijeron, no se sienten bien, no se sienten correctas, pero hay personas que por mera inercia o necesidad de aferrarse a estas reglas o aferrarse a la palabra de papá y mamá, no se mueve de ahí, termina repitiendo discursos y maneras de pensar que no son propios. Lo importante del ser humano es tener conclusiones propias, convicción, que si usted cree en una mierda es porque de verdad cree en ella, es porque llegó a ese punto por su cuenta. Lo que me lleva a otra cuestión, y en esto se podría incluso hablar de por quién se vota y a quién se sigue y por qué líderes de iglesias tienen tantos seguidores o líderes de comunidades o gobernadores o presidentes o realeza o yo qué sé o ciertos artistas. Por ejemplo, los ídolos de uno, músicos, escritores, directores de cine, actores, es necesario cuestionarlos. Uno no se puede casar y la gente tiene mala costumbre, yo diría que es uno de los mayores errores de estas últimas generaciones del siglo XX y del siglo XXI, el adorar a la celebridad
adorar al cantante, endiosarlo y no cuestionar sus acciones o aplicarse mucho esta frase de separemos el arte del artista, porque el arte tiene que ser perfecto, ergo en mi mente el artista va a ser perfecto y va a ser, no se le puede cuestionar. Hay varios ejemplos a los que podría traer esto, Kanye West, Quentin Tarantino, muchos ejemplos donde uno puede agarrar a la persona y más allá del talento que tenga, ver esta persona comete errores, es cerrada de mente, tiene prejuicios, contradicciones como todo ser humano, pero es saber desmenuzar qué parte de ese artista o de esa personalidad le conviene a uno. Lo mismo con influencers, con personas de internet, con personas de más de nicho. Y eso también, esta parte de la rebeldía me recuerda algo muy importante que de una u otra manera el llevar la contraria, el cuestionarse, lleva a la exploración de la vida misma y del arte, por ejemplo. Porque uno, por ejemplo, en mi caso, como yo soy escritor, al comienzo veía muchas entrevistas de escritores, de conocedores de literatura, y leía muchos ensayos de escritores, de lo que ellos creían de cómo se tenía que escribir algo, un cuento, una novela, etcétera, de cómo se tiene que escribir un guión de cine, de lo que se tiene que conocer, de lo que se tiene que ver, saber o cómo entender el mundo según ellos. Y yo creo que lo mejor que uno puede hacer con el consejo de un artista que uno admire o que vea útil es siempre, ok, esto me suena bien, pero ¿por qué? ¿Está bien del todo? ¿Es una regla que hay que seguir a rajatabla o a medias? ¿O cómo me conviene a mí en mi proceso artístico? Por ejemplo, seguir esta regla o seguir este consejo. O de pronto este consejo no me sirva para ni mierda porque cada artista tiene su proceso creativo distinto. Pero esa habilidad y esa costumbre, esa maña, si se le quiere llamar, de cuestionar constantemente lo que se dice, lo que nos tratan de imponer, lleva a las convicciones y al entendimiento de por qué pensamos lo que pensamos, por qué decimos lo que decimos y por qué vemos el mundo como lo vemos. De todas maneras, siempre va a haber factores externos o muy específicos que pueden radicalizar el pensamiento de una persona o sus inclinaciones políticas o reafirmar en su manera de ver el mundo los prejuicios que pueda tener. Eso siempre va a pasar y siempre va a haber variantes y creo que la gran mayoría de los seres humanos, por no decir todos, en mayor o menor medida tienen que lidiar con estos acontecimientos muy específicos que determinan un extremismo en su vida y debido a ser un trauma personal o un evento muy personal, la persona suele encerrarse y es muy entendible en esa visión del mundo y no permite a nadie más o a nada más vulnerar eso que vivieron. Entonces es como una de la vida está llena de contradicciones y el ser humano está lleno de contradicciones y cada uno de nosotros en mayor o menor medida tenemos contradicciones. De qué tan grande es la contradicción se mide la inestabilidad de esa persona en su manera de ver el mundo, pero todos las tenemos y eso que acabo de decir es una de las contradicciones de llevar la contraria. También hay que entender que hay casos donde no se pueden aplicar a pesar de que es una regla. Yo no doy nada por hecho. Yo siempre digo, y va a sonar a frase típica, rayada, de yo solo sé que no sé nada. Yo no doy por garantía que algo es así, más allá de que esta mesa es blanca y estos libros me gustan y que mañana veré tal serie de televisión o tal película. Pero a la gran escala, a lo que se dice de un sistema de gobierno, de un sistema económico, de cómo está la realidad de cierto país o de cierta sociedad, o cómo se tiene que juzgar o no juzgar a cierto grupo de personas, eso siempre está en cuestión y siempre es porque hay algo muy jodido y es que sobre todo en estos tiempos tan divididos en los que estamos, a la gente no le gusta cambiar su manera de pensar, no le gusta cambiar de opinión, porque sus ideales, sus principios, sus ideas políticas, su religión, se vuelve no algo que siguen o creen correcto, sino su ser completo. Entonces, al cambiar de opinión, un ego frágil puede sentir, o sea que yo estoy mal,
no voy a permitir sentir que yo estoy equivocado o equivocada, ¿verdad? Entonces, para respaldar su ego y su sistema de creencias, la persona no se da la oportunidad o el chance de cambiar de opinión, de cambiar de visión, de correrse un poco para acá o para allá, de pronto, porque la gente no entiende, y muchas personas, por ejemplo, sacan, no sé, una celebridad X, ¿verdad? Y ahorita esta persona defiende tal y dice tal y cuestiona tales cosas, pero agarran algo de hace 10 años, pero es que hace 10 años dijo esto y hace 30 años dijo tal cosa o va tal cosa o escribió tal cosa. Y la cagada es que la gente cree que alguien no puede cambiar de opinión, no puede cambiar de manera de pensar o de ver el mundo. Una persona, no sé, es que hay tantos ejemplos y no quiero ahorita caer en especificar una u otra cosa para no hacer tan personal lo que estoy diciendo, pero la gente, un músico hace 92 años, en el 92, perdón, puede decir la música electrónica es una puta mierda. Y en el 2015, no sé, estoy diciendo cosas al azar, empieza a sacar música electrónica, empieza a experimentar con las computadoras y a involucrar eso en su música. Pues la gente hoy en día se le tiraría encima, pero ¿por qué? Si hace más de 20 años dijo X, Y, Z. Pero es eso, es que todo el mundo puede cambiar de opinión, de argumento, de manera de ver el mundo y entender eso es parte de entender la necesidad de llevar la contraria. Pero bueno, siento que ya me extendí bastante en el tema. Espero que haya quedado claro el punto de alguna forma. Y bueno, espero que nos veamos en otros videos. Si tienen algún comentario, algo que no les parezca de lo que acabo de decir, siempre lo pueden dejar en la caja de comentarios. No importa cuándo este video se haya subido, estoy tratando o voy a mantener este canal abierto todo lo posible y en movimiento. Entonces no importa cuándo este video llegue a ustedes, pueden comentar algo y yo me voy a encargar o hacer lo posible de ver el comentario, dependiendo de qué tan grande es el canal. Ahorita es pequeño, está creciendo poco a poco. Pero bueno, ya veremos en el futuro. Espero les haya gustado y nos veremos en otra ocasión.